Bienvenidos a un nuevo vídeo. Terminología, parte 2. Real Decreto 1027/2007 del 20 de julio. Definiciones del reglamento. Esto es formación instaladores. Edificios o locales institucionales. Son aquellos donde se reúnen personas que carecen de libertad plena para abandonarlos en cualquier momento. Ejemplo, hospitales, residencias, cárceles. Edificios o locales de pública reunión son aquellos donde se reúnen personas que para desarrollar actividades de carácter público o privado en los que los ocupantes tienen libertad para abandonar en cualquier momento, por ejemplo, teatros, cines, auditorios. Energía convencional es aquella energía tradicional normalmente comercializada que entra en el cómputo del Producto Interior Bruto de la Nación, que es pregunta-examen, que sería el PIB, que se incluiríamos, por ejemplo, la electricidad, el gasoil, el gas. Energía residual es la energía que se puede obtener como un subproducto de un proceso principal. Como ya hemos comentado con anterioridad, si tenemos que quemar basura o algún producto, la energía que derrocha es aprovechada para producir electricidad mediante turbinas, o ese calor es introducido a intercambiadores que a su vez calientan agua y es suministrado a otros lugares, calentar piscinas o edificios contiguos. Seguimos con equipo autónomo de generación de calor. Es el equipo, compacto o no, que contiene todos los elementos necesarios para la producción de calor dentro de un único cerramiento, preparado para instalar en el exterior del edificio y realizar el mantenimiento desde el exterior de este. En este caso, la fotografía superior sería un equipo autónomo. Si os fijáis, ¿vale? Tiene sus puertas. En este caso, tiene que estar pregunta de examen colocado al exterior. Imaginaros, por ejemplo, una unidad exterior de un aparato. También es un equipo autónomo y será colocado siempre en el exterior del edificio. También, pregunta de examen, ¿qué distancia mínima tendremos que dejar alrededor de este habitáculo o equipo autónomo para realizar el mantenimiento? La distancia mínima sería de 1 metro. Equipo de energía de apoyo, generador que complementa el aporte solar y cuya potencia térmica es suficiente para que pueda proporcionar la energía suficiente para cubrir la demanda prevista. Atención a esto, ¿vale? Paraos un momento. Si tenemos, por ejemplo, placas solares y caldera, en este caso como la fotografía anterior, se considera que la energía de apoyo es la caldera. ¿Vale? Que esto quede bastante claro. Se supone que yo, a la hora de seleccionar la energía que yo necesito en una instalación, debería de ser cubierta por placas solares, con lo cual la energía de apoyo que se considera en este caso serían las calderas. Pero también tener en cuenta que es muy curioso que la potencia que yo necesito para abastecer lo que es el recinto, piscina, cualquier tipo de actividad o cualquier gimnasio, la potencia que necesito será la que me proporcione las calderas, que será el 100% de ellas. Pero que quede muy claro, acordaros de esto, la energía de apoyo es la que aporta las calderas. Seguimos con fluido portador, medio empleado para transportar energía térmica en las canalizaciones de una instalación de climatización. Aquí podemos entrar en juego en lo que es aire o agua y, en algunos casos, agua glicolada para evitar su congelamiento. Generador, equipo para la producción de calor o frío. Generador de aire caliente es un tipo especial de generador de calor en el cual el fluido portador de la energía térmica es el aire. Aquí no hay nada especial. Imaginaros un aerotermo de un gimnasio que le fluimos por la parte interior del intercambiador
agua caliente y lo introducimos en el habitáculo con un intercambio en aire caliente. Instalaciones centralizadas, aquellas en las que la producción de calor es única para todo el edificio, realizándose su distribución desde la central generadora a las correspondientes viviendas y o locales por medio de fluidos térmicos. En la fotografía, como podemos observar, en la parte inferior, pues tenemos la caldera, el colector de distribución, un depósito de inercia y lo que son los acumuladores. Las placas solares las utilizaríamos como precalentamiento para los acumuladores y a su vez lo transportaríamos a lo que es las viviendas, pero en el caso que las viviendas no tendrían ningún tipo de caldera. Esto sería un sistema centralizado, en el cual también estaríamos obligados a contabilizar los consumos para posteriormente facturarle a cada usuario. Local habitable. Es el local interior destinado al uso de personas cuya densidad de ocupación y tiempo de estancia exigen unas condiciones térmicas, acústicas y de salubridad adecuadas. Local no habitable. Local interior no destinado al uso permanente de las personas o cuya ocupación, por ser ocasionalmente o excepcionalmente y por ser bajo el tiempo de estancia, solo exige unas condiciones de salubridad adecuadas. En esta categoría se incluyen específicamente como no habitable los garajes, trasteros, huecos de escalera, etc. Local de servicio. Espacio normalmente no habilitado destinado, por ejemplo, a cuarto de contadores o de limpieza. Local técnico. Espacio destinado únicamente a albergar maquinaria de las instalaciones térmicas. Vale, pregunta de examen. Local técnico. ¿Qué diferencia hay entre un local técnico y una sala de máquinas? Bien, es la potencia. Si la potencia es superior a 70 kilovatios, se consideraría una sala de máquinas. Si es inferior, sería un local técnico, aunque en algún caso se hace referencia al local técnico como la sala de máquinas, pero vosotros diferenciarlo. La potencia mayor a 70 kilovatios sería una sala de máquinas. Si es inferior, es un local técnico. Seguimos con el MET, la unidad metabólica. Un MET equivale a 58,2 vatios metro cuadrado. Esto también es pregunta de examen, ¿vale? ¿Qué quiere decir? Que cada usuario, ¿vale? Cada persona, por metro cuadrado, si está sentada, emite, pues, vamos, casi 60 vatios por metro cuadrado. Gasol seguramente que emitiría, pues, 60 por 3, 180 vatios. ¿En qué se basa? Es desde el punto de vista actividad. No es lo mismo la energía que emite una persona que está sentada, otra persona que tiene otro tipo de actividad o un gimnasio. A medida que la unidad metabólica o el trabajo que se realiza es mayor, la persona emite más energía. ¿De qué me sirve esto a mí? A la hora de calcular el calor total que tengo que calcular para refrigerar un habitáculo es muy necesario. Nivel de comunicaciones. Corresponde a todos los controladores e interfaces de comunicación del sistema de gestión, así como los buses de comunicación, drivers, etcétera, etcétera. Nivel de gestión y telegestión. Corresponde a los puestos centrales, programas residenciales y periféricos asociados a los puestos centrales, tales como impresoras, pantallas de vídeo, módem, router, etc. Nivel de proceso. Corresponde a los controladores, tanto analógicos como digitales, que manejan los elementos de nivel de periferia. Nivel de unidades de campo. Pregunta de examen. Corresponde a los equipos de campo como elementos primarios de medida, sondas, unidades de ambiente, termostatos, indicadores de estado y alarmas, así como elementos finales de control y mando, válvulas, actuadores, variadores de tensión, frecuencia, elementos finales de control, etc. Organismos de control. Son entidades públicas o privadas
con personalidad jurídica, que se constituyen con la finalidad de verificar el cumplimiento del carácter obligatorio de las condiciones de seguridad de productos e instalaciones industriales, establecidas por el Reglamento de Seguridad Industrial. Son básicamente los inspectores. Podemos tener un inspector del organismo de control o de organismo de control certificados por el Estado. En este caso podría ser la ECA, ICIT, OCA, etc. Ahora hablamos de la ODA. Esto, paraos un momento, que es bastante importante. Existen 3 ODAs. El ODA 1, ODA 2 y ODA 3. Es la calidad del exterior, ¿vale? Depende de la calidad del exterior. Si tenemos un ODA 1, es aire puro que se ensucia solamente temporalmente, por ejemplo, el polen. ODA 2, aire con concentraciones altas de partículas y o gases contaminantes. Y ODA 3, aire con concentraciones muy altas de gases contaminantes. ODA 3, gases, y ODA de partículas, ODA 3, partículas. Esto hay que tenerlo en cuenta a la hora de introducir aire al interior, porque a la hora de seleccionar el filtro del climatizador dependerá en una tabla del ODA que yo tenga en el exterior y el IDA que tenga en el interior. Esa diferencia me simulará pues un tipo de filtro determinado para que la calidad de aire interior en un habitáculo sea óptimo según el mínimo por la parte del reglamento. Vemos pues la parte de un climatizador. El ODA sería la parte exterior, ¿vale? El sub lo filtraríamos por la parte, lo trataríamos y lo introduciríamos al interior, y en este caso pues haríamos el caso inverso con el recuperador entálpico y lo expulsaríamos al exterior. Porcentaje estimado de insatisfecho, PPD, también pregunta de examen. Proporciona datos sobre la incomodidad o insatisfacción térmica basándose en la estimación del porcentaje de personas susceptibles de sentir demasiado calor o demasiado frío en unas condiciones ambientales dadas, estipuladas en la UNE-EN ISO 7730. Bueno, esto todo el mundo seguro que ha tenido algún tipo de percance en unas oficinas en las cuales hay unas mesas en las cuales hay personas más susceptibles del frío y otras que tienen calor. Y siempre pues se intenta mediante un porcentaje de insatisfacción que medianamente estén los dos casos lo mejor posible. Pero siempre, como todos conocéis, siempre hay discrepancias. Seguimos con potencia útil. La potencia útil nominal expresada en kilovatios. La potencia calorífica máxima que según determina y garantice el fabricante que puede suministrarse en el funcionamiento continuo ajustándose a los rendimientos útiles declarados por el fabricante. Normalmente en una caldera podemos tener dos valores, la potencia útil y la potencia máxima. En este caso la potencia útil es la que absorbería el agua y que sería utilizada para calentar. La potencia máxima total sería la del aparato, pero la efectiva de aprovechamiento energético sería siempre la útil. Proyectista, agente que redacta el proyecto por encargo de la propiedad y con sujeción a la normativa correspondiente. Refrigeración, en climatización, proceso que controla solamente la temperatura del aire, los procesos con carga positiva. Anteriormente habíamos visto calefacción, carga negativa. Pues en este caso, como lo que queremos es enfriar, tenemos carga positiva. Rendimiento es la relación entre la potencia útil y la potencia nominal de un generador. Rendimiento útil, expresado en porcentaje, es la relación entre el flujo calorífico transmitido al agua de la caldera y el producto del poder calorífico interior a presión constante del combustible por el consumo expresado en cantidades de combustible por unidad de tiempo.
Que os habéis quedado bien, ¿no? Rendimiento. Vale, vamos a hablar de lo que es el rendimiento. Cualquier tipo de rendimiento, ya sea el COP, ER o otro diferente, siempre será la potencia que yo obtengo de ese aparato dividido entre lo que me cuesta. En este caso, si fuera, por ejemplo, una estufa, lo que ya hemos hablado anterior, yo obtengo de esa estufa 2 kilovatios si tuviera 2 barras y el consumo serían 2 vatios. Y multiplicado por 100 sería el resultado en porcentaje. Pero el rendimiento útil sería pues la relación del flujo calorífico transmitido al agua, potencia útil, dividido entre su PCI, que es el poder calorífico inferior, que sería pues las kilocalorías basadas en ese combustible. Por ejemplo, si habéis hecho algo de gas, el PCI del gas natural, en este caso sería en forma sensible, serían 10.500. Sistema: conjunto de equipos y aparatos que, relacionados entre sí, constituyen una instalación de climatización. Sistema solar prefabricado. Son los que se producen bajo condiciones que se presumen uniformes y son ofrecidos a la venta como equipos completos y listos para instalar bajo un solo nombre comercial. Pueden ser compactos o partidos y, por otro lado, contribuir un sistema integrado o bien un conjunto y configuración uniforme de componentes. Sistema todo aire. Técnica de acondicionamiento en la que el control de las condiciones térmicas interiores está a cargo del sistema de ventilación. En este caso sería un sistema todo aire, un aire acondicionado partido de expansión indirecta, evaporación aire, condensación por aire. Superficie de cobertura de captación solar instalada. Máxima proyección plana de la superficie del captador transparente expuesta a la radiación solar incidente no concentrada. Superficie de calefacción. Superficie de intercambio de calor que está en contacto con el fluido transmisor, ya sea aire o agua. Continuamos con la definición de sub 1 y sub 2. Sub 1. Aire de impulsión que contiene solamente aire exterior ODA. El ODA, como recordamos, está compuesto por 3. ODA 1, ODA 2 y ODA 3, dependiendo de la calidad del aire que tenemos en el exterior. Al introducirlo por el recuperador entálpico filtrado y tratado mediante el ventilador, lo introducimos al interior de la sala. En este caso, cuando es sub 2, el aire igualmente ODA lo filtramos, tratamos y al impulsarlo lo que hacemos es cogemos el aire del retorno del climatizador y lo mezclamos, que sería aire de recirculación, RCA, y automáticamente pasa de sub 1 a sub 2. Unidad de tratamiento de aire UTA. Aparato en el que se realizan uno o más tratamientos térmicos de aire y de variación del contenido del vapor de agua, así como de filtración y lavado, sin producción propia de frío o calor. Pregunta de examen. La UTA es como un fan coil, pero a lo grande. Puede ser un fan coil o un climatizador a 4 tubos en el cual le aportamos agua caliente o agua fría, pero en ningún caso tiene ningún tipo de generador ni producción propia, como por ejemplo un compresor o alguna resistencia, pero sí que podemos vaporizar en forma de aerosol agua para aumentar la humedad del ambiente. Unidad terminal. Equipo receptor de aire o agua de una instalación centralizada que actúa sobre las condiciones ambientales de una zona acondicionada. También pregunta de examen, ¿qué es una unidad terminal? Puede ser un radiador, un fan coil o cualquier otro tipo de elemento en el cual le aportemos algún tipo de energía, tanto caliente como fría, con un fluido caloportador, ya sea agua principalmente, y climaticemos el local. Uso previsto del edificio. Uso específico para el que se proyecta y realiza un edificio. El uso previsto se caracteriza por las actividades que se desarrollan en el edificio y por el tipo del usuario.
El uso previsto del edificio estará reflejado documentalmente en el proyecto o la memoria técnica. Vuelvo a recordar, un proyecto es cuando la potencia térmica instalada en frío o calor es mayor a 70 kilovatios. Y la memoria técnica es cuando la potencia instalada es mayor a 5 kilovatios y menor que o igual que 70 kilovatios. Ventilación mecánica. Proceso de renovación de aire de los locales por medios mecánicos. ¿Vale? Un motor ventilador, ya sea por polea, correa, motor ventilador, que aportamos mediante un intercambio la energía, tanto positiva como negativa, dentro de un local. Ventilación natural. Proceso de renovación de aire de los locales por medios naturales, acción de viento y o tiro térmico, la acción de los cuales pueden verse favorecidas con apertura de elementos de los cerramientos. Esto precisamente es ventilación natural en una sala de calderas. En una sala de calderas, cuando queremos utilizar ventilación natural desde el exterior, se coloca una rejilla en la parte superior de una punta de la sala y otra rejilla en la parte inferior de la sala, y mediante una corriente de aire inclinada generamos una corriente de ventilación natural. La educación es el pasaporte hacia el futuro. El mañana pertenece a aquellos que se preparan para él, en el día de hoy. Malcolm X.